Muy buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Es una bendición tenerlos nuevamente en esta tarde en la casa del Señor, en esta transmisión. Le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, porque se ha podido conectar. Estamos en vivo el día martes buscando del Señor. Estamos levantando un clamor para que el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. Vamos a comenzar este tiempo especial orando. Vamos a buscar de nuestro Dios para luego tener un tiempo del estudio de la palabra de Dios. Así que, hermanos, les invito a orar. Dios del cielo y de la tierra, Dios poderoso, gracias. Gracias te damos primeramente por nuestra vida. Gracias porque tú nos mantienes vivos. Eres tú, Señor, el que nos da la vida. Eres tú, Señor, el que nos ha fortalecido. Eres tú, Señor, el que nos ha sustentado. Gracias a Dios porque todas las provisiones, todas las cosas que tenemos vienen de ti. Dice tu palabra que toda dádiva y todo don perfecto descienden del Padre de las luces. Gracias Dios porque tú nos das tu bendición. Gracias nuestro Dios porque tú siempre nos cuidas. Cada día estás pendiente de nosotros. Cada día, mi Dios, nos bendices, nos ayudas. Gracias Dios por darnos, mi Dios, vida. Gracias por darnos sanidad. Gracias por levantar nuestras almas. Gracias por sanar nuestro corazón. Gracias, Cristo, por venir a nuestra ayuda, por venir y salvarnos de nuestro pecado, de nuestras maldades, de nuestra iniquidad. Te damos gracias por tu maravilloso perdón, porque el Dios del cielo nos miró con amor. Gracias, gracias, Señor, por eso. Mi Dios, ahora queremos también poner delante de ti nuestras vidas para que tú, mi Dios, trabajes en nosotros, obres de una manera especial, que podamos, mi Dios, nosotros estar dispuestos a lo que tú quieres hacer con nosotros, que estemos dispuestos a lo que tú nos quieres, mi Dios, enviar a hacer. Ayúdanos, Dios, a abrir nuestros ojos espirituales. Ayúdanos a poder entender tus mandamientos que están plasmados en las Sagradas Escrituras, en tu palabra, Señor. Que cada día escudriñemos, cada día estudiemos y conozcamos tus mandamientos, que tengamos un tiempo de devocional, que tengamos un tiempo de búsqueda diaria, que cada día esto vaya poco a poco, de pasando una rutina, se transforme en un estilo de vida, una forma de buscarte, que no sea una tradición, que no sea solamente una religión, sino que sea, mi Dios, una expectativa de buscarte, de conocer cada día más cosas de ti, de tu palabra, conocerte más. Mi Dios, renueva nuestro corazón, renueva nuestra mente. Te pedimos, Padre Santo, por cada uno de los que están en dificultades, los que están en problemas, aquellos que, mi Dios, están alejados de ti, que ellos vuelvan sus corazones a ti, que aquellas personas que han dejado de buscarte, aquellos que quizás también por motivo de la pandemia se han alejado, aquellos que han enfriado sus corazones. Venga, mi Dios, tu presencia, venga, Señor, un fuego maravilloso y que les encienda, mi Dios, nuevamente una pasión por ti, porque en los últimos tiempos, dice tu palabra, el amor de muchos se enfriará y no queremos dejar que eso nos pase. Mi Dios, que tu iglesia se levante firme ahora más que nunca en estos tiempos de tanta necesidad. Mi Dios, gracias porque a pesar de todas las cosas tu iglesia permanece firme. A pesar de todas las cosas seguimos buscando tu rostro. Mi Dios, tú no nos has dejado. Tu maravillosa misericordia sigue permaneciendo, sigue ayudándonos, sigue fortaleciéndonos. Tu gracia, mi Dios, nos sostiene, nos ayuda, nos sigue, mi Dios, dando ánimo, fortaleza. Mi Dios, te pedimos para aquellos que están enfermos, aquellos que están en dificultades, sean sanados, aquellos que, mi Dios, no tienen trabajo, no tienen sustento, mi Dios, ayúdales a que tengan una nueva puerta de trabajo. Mi Dios, dale ánimo y fortalece a aquellos que están abatidos. Mi Dios, levanta a los que están, Señor, en dolor, en angustia. Mi Dios, aquellos que han perdido seres queridos, trae consuelo, trae paz, mi Dios. Aquellos que están sufriendo, mi Dios, por algún familiar o algún hermano que está enfermo, traigas, Señor, sanidad, traigas paz, traigas, mi Dios, tu palabra a sus vidas, una revelación especial.
Mi Dios, tú amas a tu iglesia, amas a tus familias y te pedimos por cada una de ellas para que también sean fortalecidas en la unidad, que la familia sea saliendo todo enojo, toda ira, las discusiones, mi Dios, que no llegan a nada, y venga, Señor, tu presencia, vengan palabras ya de edificación, que ayuden a crecer, mi Dios, a todos los integrantes de la familia. Mi Dios, fortalece a tu iglesia cada día, mi Dios, para que podamos seguir llevando tu mensaje, para que cada día, mi Dios, podamos seguir proclamando tu nombre, porque tú eres, mi Dios, el Rey, el dueño de todo el universo. Y nosotros creemos en ti, el que creó todas las cosas. Dice tu palabra que por ti fueron creadas todas las cosas y por ti, mi Dios, subsisten. Gracias, Jesús, gracias porque tú eres, mi Dios, la imagen del Dios invisible. Gracias porque te podemos ver a ti, podemos ver tu gloria en nuestras vidas. Mi Dios, gracias porque tú transformas el corazón. Ayúdanos, Dios. Nos queremos disponer a que tú nos transformes, que tú cambies nuestro corazón, que tú nos moldees conforme a tu imagen. Queremos ser como tú, Jesús. Queremos ser santos, queremos ser puros, queremos buscar tu rostro, amar y tener una comunión especial con el Padre. Gracias, Dios, porque tú has venido a nuestras vidas, nos has ayudado, nos has fortalecido. Mi Dios, y te pedimos, Dios, por nuestro país, te pedimos para que tú bendigas a las autoridades, para que las autoridades tomen buenas decisiones. Protégenos, protege a tu iglesia, protege a tus hijos, protege a nuestra nación, Dios, y líbranos de estas enfermedades que, mi Dios, terribles están hoy en día atacando a tantas personas. Dios, eres tú el que nos protege y nos ayuda. Ayúdanos a vivir de forma sabia, de forma que a ti te agrade, mi Dios. En esta hora también te queremos poner delante de ti nuestras vidas para que podamos entender tu palabra, que cada uno de los hermanos, las personas que están conectadas en esta tarde pueda tener también una revelación especial, que ellos puedan entender también tu palabra, Señor. Te dejamos todas estas cosas en tus manos, te lo agradecemos, te lo pedimos, Dios, te lo pedimos todo, Dios, en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a pasar a un tiempo del estudio de la palabra de Dios. Qué maravilloso es tener las Escrituras a nuestra mano, a nuestra disposición, porque usted puede ver a lo largo de toda la Biblia hombres y mujeres muy parecidos a nosotros, que no lo pasaron bien, que también pasaron dificultades, que también tuvieron momentos altos y momentos bajos, donde en un momento estamos felices, donde en un momento nos llegan bendiciones, tenemos un buen trabajo, tenemos un buen vivir, como también pasamos por el desierto, como también quizás, como lo hablaba la palabra el domingo, el arroyo se seca, el río de la bendición de Dios se termina, aún así Dios sigue siendo Dios, y es para que aprendamos, como lo mismo lo dijo el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia como sé vivir en escasez, y en toda situación Él le dio la gloria a Dios y nunca dejó de hacer el propósito que Dios le mandó. Y en la Biblia tenemos a niños, tenemos a jóvenes y tenemos a ancianos que nos muestran que ellos vivieron una vida como la de nosotros, pero dedicada al Señor. Y la vida del ser humano no es plana, porque sería aburrido vivir todos los días iguales sin que no nos alegre nada ni tampoco nos entristezca nada. El Señor colocó en nosotros sentimientos, emociones. Es normal, hermano, que nos sintamos mal porque alguien nos contestó mal, alguien nos miró feo o alguien nos llamó la atención. Y realmente también podemos pasar por alegrías y momentos bellos, pero también podemos pasar por momentos y etapas de tristeza. Y en el fondo, hermano, la vida es la misma para todos los que pisamos esta tierra. Usted y yo no somos distintos a las personas que están en el pasado, ni usted ni yo, ¿cierto? Somos distintos en el sentido de que cuando hace frío, todos pasamos frío, cuando hace calor, y a todos nos da hambre, todos tenemos necesidades básicas. Y en la Biblia tenemos muchas personas que aparecen como un ejemplo positivo y negativo. Y es importante que nosotros como hijos de Dios aprendamos de ellos. Porque después no vamos a poder decir, Señor, yo nunca supe cómo hacer esto.
Y el Señor nos va a decir, pero en mi palabra aparecían tantos ejemplos que pudiste haber aprendido. Y tenemos el ejemplo de David. David es un hombre, un joven, que aparece desde pequeño en la palabra de Dios. Él aparece como un joven pastor de ovejas de su padre. Era el menor de 8 hermanos, una familia numerosa, pero él era el menor. Y él como pastor de ovejas tenía que cuidar a las ovejas de los depredadores. ¿Quiénes eran los depredadores naturales de las ovejas y quiénes son hasta el día de hoy? Osos, leones, lobos, incluso ladrones. Porque Jesús habla acerca del ladrón, que entra por la ventana o entra por otro lado, que no es la puerta. Y David se enfrentaba a bestias que atacaban el rebaño. Por eso la labor de un pastor de ovejas, un pastor de cabras o un pastor de cualquier tipo de ganado tiene que ser valiente. No puede arrancar a la primera, sino que incluso, como dice el mismo Señor Jesús, el pastor da su vida por las ovejas. Es el buen pastor, porque el mal pastor, que lo que hace, arranca o deja que se la coman para que él pueda salir con vida. Y hermano, definitivamente la vida no era nada fácil en esa época en que David era pastor. Imagínense que no había celulares y él se tenía que ir por semanas, incluso meses, para llevar a las ovejas a pastos donde ellas pudieran comer. Entonces eran tiempos muy prolongados donde la soledad era muy fuerte y propia de esa labor. O sea, la labor pastoral era una labor muy solitaria. David, en este sentido, es un hombre que ha inspirado y sigue inspirando a muchas generaciones. De David podemos aprender muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué David es tan interesante? Porque fue un escritor en toda la etapa de su vida. Tenemos su vida contada desde una perspectiva externa, o sea, tenemos personas que vieron desde afuera cómo él se desenvolvió, como en primera y segunda de Samuel, habla de David, que era pastor de ovejas, que luego fue al campo de batalla, vemos que Saúl le ofreció su armadura y así, vemos como un relato pero desde afuera. Pero también de David, ¿por qué tenemos tanta enseñanza? Porque David, como fue inspirado por Dios, él también escribió su propio relato. Y él sigue inspirándonos hasta el día de hoy. Entonces, desde su misma letra, puño y letra, conocemos sus pensamientos, incluso hasta los pensamientos más íntimos. ¿Y cómo los conocemos? Por el libro de los Salmos. Ya cerca de 70 salmos escribió el rey David. Y no los escribió todos mientras fue rey, sino que los tenía escritos antes. Y hermano, quiero que veamos hoy una situación de David desde la perspectiva del libro de Samuel, para luego ver a David cómo él mismo plasmó su propia historia con su puño y letra, o sea, desde lo que él estaba viviendo. Porque es distinto decir, y David huyó de sus enemigos, a saber realmente qué es lo que sentía él cuando iba huyendo. Es una cosa totalmente diferente. Entonces vamos a ver la situación de David. Primera de Samuel 21, vamos a buscar ahí en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel 21, vamos a leer del 1 al 10. Perdón. Primera de Samuel 21, del 1 al 10. Dice, voy a leer la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice, David fue a la ciudad de Nob para ver al sacerdote Ahimelech. Cuando Ahimelech lo vio, se puso a temblar. ¿Por qué estás solo?, le preguntó. ¿Por qué nadie te acompaña? El rey me envió a un asunto privado, dijo David. Me pidió que no le contara a nadie por qué estoy aquí. Le dije a mis hombres de dónde buscarme después. Ahora bien, ¿qué he de comer? Dame 5 panes o cualquier otra cosa que tengas. No tenemos nada de pan común, respondió el sacerdote. Pero aquí está el pan sagrado, el cual pueden comer si tus jóvenes no se han acostado con alguna otra mujer recientemente.
No te preocupes, le aseguró David. Nunca permito que mis hombres estén con mujeres cuando están en plena campaña. Y ya que se mantienen limpios aún durante misiones normales, ¿cuánto más en esta? Como no había otro alimento disponible, el sacerdote les dio el pan sagrado, el pan de la presencia, que se ponía delante del Señor en el tabernáculo. Justo en ese día había sido reemplazado por pan recién horneado. Aquel día estaba allí Doeg el edomita, jefe de los pastores de Saúl, que había sido detenido delante del Señor. David le preguntó a Ahimelech: ¿tienes una lanza o una espada? El asunto del rey era tan urgente que ni siquiera me dio tiempo de tomar un arma. Solo tengo la espada de Goliat el filisteo, a quien tú mataste en el valle de Ela, le contestó el sacerdote. Está envuelta en una tela detrás del efod. Tómala si quieres, porque es la única que tengo. Esta espada es sin igual, respondió David. Dámela. Entonces David escapó de Saúl y fue donde el rey Aquis de Gat. Aquí vemos que David huye del palacio, de la presencia de Saúl. En ese momento el rey de Israel era Saúl y David era simplemente un sirviente de Saúl. Entonces, recuerden que hubo todo un diálogo con Jonatán, Saúl y David para poder permanecer ahí, pero es una historia más o menos larga, pero muy interesante, donde finalmente Jonatán tira unas flechas y le indica que no debe volver, porque le dice a su criado: más allá cayeron las flechas, más allá, anda más allá. Y él con eso le estaba gritando a su amigo, que estaba entre medio del bosque, que se fuera. Y ahí dice la palabra que ambos lloraron y nunca más se volvieron a ver, porque realmente su padre estaba resuelto a matar a David. Entonces David, ¿qué es lo que hace? Huye. ¿Y dónde pasa primero? Porque imagínense, él va solo. Aquí David tuvo que huir solo. ¿Y a dónde se va a refugiar? Donde el sacerdote. Y él, en ese momento, ¿cómo se sentía? Cansado y hambriento. ¿Cómo sabemos que él estaba hambriento? Porque él le pidió pan. Por favor, dame pan. Y el sacerdote le dice: no tengo ningún pan normal, salvo el pan especial que comen los sacerdotes, que solamente para ellos nadie más lo puede comer. Y él le dice: dame de ese, por favor. Y dijo: solamente te lo daré si no te has acostado con ninguna mujer. Esa era la ley y era el reglamento que se utilizaba en esa época para los temas ceremoniales. Y él dice que cumplía con eso. Y justamente dice que el pan estaba recién horneado. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia!, ¿cierto? Sentir un pan recién horneado, recién sacado del horno cuando uno lo compra. Es muy rico. Sobre todo cuando uno tiene hambre. Entonces David dijo: ahí hay pan recién horneado. Entonces ahí él se alimentó. Y tampoco él salió con un arma, porque él tuvo que huir de repente. Quizás salió con lo que tenía puesto. Entonces, ¿qué es lo que le entregó el sacerdote? Le entregó un arma muy especial, que era la espada de Goliat. Una espada sin igual, como el mismo David lo menciona. Pero hay un detalle ahí. Lamentablemente había una persona observando. Era un aliado de Saúl, un pastor de las ovejas de Saúl, que lo miró. Y ahí dice la palabra que este hombre se llamaba Doeg en el versículo 7. Dice: aquel día estaba allí Doeg el edomita, jefe de los pastores de Saúl, que había sido detenido delante del Señor. Que había sido detenido, lo que quería decir es que en ese momento, de alguna forma, ese hombre no se fue, sino que se quedó ahí detenido porque fue la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios que ese hombre lo mirara. Bueno, acá en hebreo es incierta esta palabra, que Dios lo detuvo. ¿Qué sucede después? Vamos a leer 1 Samuel capítulo 22. Luego de que Saúl se lleva esta espada y se va con estos panes para poder alimentarse, por David, ¿verdad? Para poder alimentarse, ¿cierto? En su camino huyendo de Saúl. 1 Samuel 22, vamos a leer el 1 y el 2. 1 Samuel 22, 1 y 2 dice: entonces David salió de Gat, escapó
a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego otros comenzaron a llegar, hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Se da cuenta que David, cuando llegó a esa cueva, no había gente ahí, sino que él llegó y estaba solo. Y luego llegaron sus familiares, sus amigos, quizás dijeron, allá está David, llevémosle provisiones, llevémosle cosas. Así lo vamos a poder ver. Y poco a poco se empezaron a pasar el dato de que David estaba ahí, las personas que tenían necesidad, las personas que estaban endeudadas, que estaban huyendo quizás de algún juicio, llegaron ahí a refugiarse. ¿Y sabe por qué pasa eso, hermano? Ellos no llegaron por sola coincidencia, es porque David siempre fue un líder innato. Cuando Dios coloca el liderazgo o coloca este don o este ministerio en una persona, no importa si tiene el cargo o no lo tiene, las personas innatamente lo van a seguir. Entonces ahí es la diferencia, la gran diferencia, cuando a muchas personas les gusta colocarse un cargo y decir, ya ahora tienen que seguirme. Y no, realmente David no tenía ningún cargo en ese momento. Él aún no había sido nombrado rey. Él simplemente era un sirviente del rey Saúl que huyó porque éste lo quería matar por envidia. Entonces, aquí vemos cómo David se refugió en esta cueva y llegaron personas a hacerle compañía y él se hizo capitán, o sea, él se hizo general de esos hombres. ¿Y cuántos eran? No eran pocos, eran 400. Era prácticamente un ejército. Leamos los versículos 9 y 10, ahí mismo en 1 Samuel 22, versículos 9 y 10. Y aquí aparece nuevamente este hombre que llevó o que andaba mirando a Saúl, lo estaba observando. 1 Samuel 22, 9 y 10 dice: Entonces Doeg el edomita, que se encontraba entre los hombres de Saúl, habló. Cuando estaba en Nob, vi al hijo de Isaí hablando con el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitod. Ahimelech consultó al Señor por él, luego le dio alimento y la espada de Goliat el filisteo. O sea, en este sentido, este hombre le llevó la noticia a Saúl, allá había David, allá estaba arrancando. O sea, este hombre fue utilizado para darle esta noticia a Saúl, para decirle dónde estaba David y quién lo había ayudado. ¿Y sabe lo terrible de esto, hermanos? ¿Qué es lo que hace Saúl con estos sacerdotes que ayudaron a David? Los mandó a matar. Finalmente llegan estos hombres donde está el sacerdote y ellos son asesinados. Incluso, hermanos, muchos de los hombres de Saúl, cuando llegaron, le dieron la orden de matarlos y ellos no quisieron. ¿Cómo vamos a matar a los hombres santos de Dios? Pero dice que un hombre malvado que estaba ahí, que no era judío, que no era israelita, los asesinó. Entonces ahí se ve cómo la maldad del hombre traspasa todo límite, que no respetó nada. Ni siquiera respetó el tema de que sean sacerdotes elegidos por el Señor. Por eso, se dan cuenta, este es un punto negativo o una anotación negativa que se le aplicó a Saúl. Se dan cuenta que Saúl no fue el pecado que cometió, sino fue varios. Este fue uno de los tantos que cometió. Entonces Saúl se entera de esto y mata a los sacerdotes. Leamos el versículo 20 al 23, ahí mismo, en el mismo capítulo que acabamos de leer. 1 Samuel 22, versículos 20 al 23. Dice: Solo Abiatar, uno de los hijos de Ahimelech, escapó y huyó a donde estaba David. Cuando le dijo que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor, David exclamó: Lo sabía. Cuando vi a Doeg el edomita allí ese día, estaba seguro de que se lo contaría a Saúl. Ahora soy responsable de la muerte de toda la familia de tu padre. Quédate aquí conmigo, no tengas miedo. Te protegeré con mi propia vida, porque la misma persona quiere matarnos a los dos.
Uno de los hijos de este sacerdote alcanzó a huir y le fue a avisar a David qué es lo que había hecho Saúl. Y ahí sintió un peso terrible David, porque él se siente culpable por la muerte de esos sacerdotes. Y David en este caso le ofrece protección y le dice: quédate aquí conmigo, yo te protegeré porque esa misma persona me quiere matar a mí. Entonces David estaba huyendo prácticamente de un ejército que lo estaba buscando para matarlo. Y todo indicaba que le estaban pisando los talones, porque él recién había salido desde el sacerdote donde estaban ellos hasta esta cueva. Entonces estaban a un paso de poder encontrar a David. Uno en esa ocasión, uno en esa situación estaría aterrorizado. Nuestros días están contados, ya estamos muertos. Pero sabe, hermano, David no se dejó llevar por el miedo. David elevó su mirada al Señor y declaró que esta situación estaba bajo la mano de Dios, y él se desahogó en la presencia del Señor. Y hermano, nosotros deberíamos hacer lo mismo, ¿no cree? Deberíamos en cada situación entregarle nuestra angustia, entregarle nuestro dolor a Dios y decirle: Señor, esto me está pasando. Yo sé que tú lo sabes, pero te lo tengo que decir. ¿A usted le ha pasado que de repente tiene algo guardado y se lo dice a alguien y se siente liberado? ¿Y cuánto lo podemos hacer? ¿Cuánto es más maravilloso hacerlo con Dios, con nuestro Señor? El salmo que David escribió en esta huida fue el Salmo 18. Él escribió el Salmo 18 huyendo. Y aquí lo que quisiera aclarar es que hay autores y situaciones en la palabra de Dios que se escribieron en distintas ocasiones, ya sea en alegría, como en paz, como también en tristeza. Entonces, cuando nosotros, hermanos, tomemos la Biblia, en los salmos, por ejemplo, y tomemos un salmo, debemos tratar de entender el contexto del escritor. Deberíamos tomar en consideración qué es lo que estaba viviendo ese escritor y no tomarlo como cualquier cosa. Porque si realmente estaba angustiado, él lo plasmó de acuerdo a lo que estaba sintiendo en ese momento. Y no fue solamente de la boca para afuera. Veamos el Salmo 18. Vamos a ver el Salmo 18. Aquí vamos a ver que es un salmo de David. Perdón, el Salmo 18. Vamos a leer desde el versículo 1 al 3. Salmo 18, 1 al 3. Pero además vamos a leer el encabezado. No todos los salmos tienen un comienzo, una introducción. Este sí lo tiene. Lo voy a leer en la versión NTV. Dice: para el director del coro, salmo de David, siervo del Señor, entonó este cántico al Señor el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. Cantó así. Entonces, Salmo 18:1. Te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. ¿Se da cuenta que él clamó a Dios? Sí, sí. Eso es lo que hizo él cuando iba arrancando, cuando estaba solo en esa cueva, o cuando iba comiendo ese pan en el camino mientras iba huyendo. Dios, ayúdame, por favor. No sé qué hacer. Un ejército completo me busca. Y aquí vemos, hermanos, que David escribió este salmo teniendo esa angustia en su corazón, y lo podemos ver plasmado. Si usted se da cuenta, es un salmo más o menos largo, tiene 50 versículos. Le recomiendo que lo pueda leer entendiendo el contexto de lo que estaba viviendo este hombre de Dios. Mire lo que dice el versículo 6 del mismo salmo. Miren lo que dice la palabra aquí, lo que escribe David. Salmo 18:6 dice: pero en mi angustia clamé al Señor, sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario y mi clamor llegó a sus oídos. Eso fue lo que hizo. Él no dijo: ya,
¿A qué amigo tengo que tiene armas? ¿A quién le puedo pedir ayuda? ¿A quién le cae mal Saúl? No. ¿Qué es lo que hizo? Él clamó a Dios, a su Señor. ¿En quién pensó primero David? En Dios. Por eso dice la palabra que David es el hombre conforme al corazón de Dios. Y eso le agrada a Dios. En tiempos de angustia, usted, hermano, ¿en quién piensa primero? ¿O en qué piensa primero? Voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Ya sé lo que voy a hacer. Incluso más, usted puede estar orando y ya está pensando en qué hacer. Y simplemente oró para confirmar lo que ya había decidido hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer uno en ese momento? Perdóname, Señor, ya tenía la solución. ¿Qué piensa usted primero? ¿A quién acude? ¿A sus padres? Puede ser a sus familiares, a su esposo o a su esposa, a sus amigos, a algún conocido. Quizás va al pastor o al líder o al hermano que tiene más cercano. Y hermano, no digo que está mal hacer eso, pero ¿a quién debe acudir primero? A Dios. Amén. Ahora, si usted acude al pastor, el pastor le va a decir, ora hermano, busca a Dios primero. Entonces, al ver la majestuosa respuesta del Señor a David, porque él, ¿qué es lo que hizo? Dios lo liberó de sus enemigos. ¿Y quién era sus enemigos? ¿O quién era su enemigo con nombre y apellido? En este caso era Saúl. Un hombre que tenía envidia de David. Y podemos darnos cuenta que al Señor le agrada que le busquemos en todo momento, principalmente en los momentos difíciles. Porque es en ese momento donde realmente reconocemos que no podemos hacer nada. El único que nos puede ayudar es Dios. El único que nos puede dar una mano es el Señor. Y ahí reconocemos que solo Él es el que nos da la vida y todo lo que tenemos, porque es solamente por su gracia. ¿Cómo nos damos cuenta que solamente debemos acudir a Dios? Porque cuando ya no queda nada más que hacer, la gente dice, solo me queda Dios, en una pésima situación. Ahí nos damos cuenta el valor que tiene nuestro Dios en nuestras vidas, cómo Él nos puede ayudar o nos pudo haber ayudado si hubiésemos clamado antes, si hubiésemos salido de nuestro egoísmo, de nuestra mirada tan terrenal y decirle, Señor, ayúdame. Y qué maravilloso es, podría hacer esto, podría pedirle ayuda a esto, podría sacar incluso un crédito. La gente dice, saco un crédito, no importa. Después me las arreglo, pero deberíamos acudir a Dios. Dios, ¿qué es lo que debo hacer? Y hermano, aquí David vio la respuesta de nuestro Dios, que Él vino a su ayuda. Y lo mismo vamos a ver nosotros cuando clamemos al Señor. Él va a venir a nuestra ayuda. Por eso es importantísimo clamar a Dios en nuestras tormentas, clamar a nuestro Señor Jesús. Porque hermano, no hay un nombre más poderoso en el universo que el nombre de Jesús. El que haga que la tempestad se detenga. Las Escrituras declaran que el viento y el mar obedecen a Jesús. Los hombres aterrorizados decían, ¿quién es este hombre? Que el viento y el mar les obedecen. Porque no era algo fortuito. El Señor simplemente le dijo, cálmense. Y el mar se calmó. ¿Se acuerda cuando Pedro tuvo que caminar hacia Jesús mientras él caminaba sobre el mar? Pedro también caminó un buen trecho para llegar hasta donde estaba Jesús. Pero dice la palabra que Pedro comenzó a mirar las olas, comenzó a mirar el mar, quitó su mirada de Jesús y él se comenzó a hundir. ¿Y qué es lo que hizo ese hombre quizás avesado, ese hombre de mar, que quizás sabía nadar perfectamente, pero en esa circunstancia él, aunque supiera nadar, se iba a ahogar igual? ¿Qué hizo en ese momento Pedro? Clamó a Jesús, le dijo, ayúdame Señor, tiéndeme una mano. Porque él se está ahogando. Y es ahí, de una manera maravillosa, el Señor Jesús le extendió la mano, lo afirmó. Lo mismo que hizo Dios con David en ese momento, cuando él estaba en angustia, huyendo de su rey, en ese caso, Saúl.
Entonces, hermanos, debemos ser agradecidos, debemos mostrarle al Señor nuestra gratitud porque Él nos ayuda. Amén. Ver la bondad de Dios en todos los momentos que pasamos en nuestra vida. Sea un momento bueno, gracias Señor porque tú me diste esto, tú eres bueno. Sí, Señor. En un momento difícil, Señor, tú eres bueno aún porque me estás mostrando algo en esto. No me salió como yo quería. No sé si a usted también le pasa que uno se frustra demasiado cuando uno no sucede lo que uno realmente quería. A mí me pasa porque por mi trabajo tengo que hacer trámites y pasa algo pequeñito y ya no lo puedo hacer, tengo que ir otro día, tengo que hacer otra cosa. Y ahí yo digo, pucha, pude haber solucionado esto hoy día, voy a tener que venir de nuevo, o voy a tener que hablar con otra persona, voy a tener que arreglar todo esto. Pero aún así, le doy gracias al Señor porque fue su voluntad y quizás está puliendo mi paciencia. En ese sentido también aprendo a hacer las cosas mejor o a anteponerme a cualquier situación. Y eso es bueno. Igual hay que agradecerle a nuestro Dios. ¿Y se ha puesto, hermano, a contemplar la perfecta creación de Dios? ¿Ha visto un amanecer o un atardecer o una fuerte tormenta con truenos poderosos declarando la gloria de Dios? Hace poco tuvimos una tormenta eléctrica este fin de semana y no sé usted, pero es maravilloso escuchar los truenos. Algunos les tienen miedo. A mí por lo menos me gusta porque como toco el bajo, me gustan los sonidos graves y los percibo quizás un poco mejor que el común de las personas. Y para mí es algo maravilloso porque es algo directamente de lo que Dios creó, la naturaleza. No es un instrumento, no es unos parlantes que están ahí, no. Es la misma naturaleza, la misma mano de Dios que emitía esos sonidos. Y dice la palabra que la voz de Dios es como un trueno. Pero se parece, no es un trueno, sino que se parece. Entonces debe ser realmente impactante escuchar la voz de Dios. Y toda la creación le da la gloria a Dios. Usted mira las montañas, los mares, los ríos, Sí, Señor. el desierto. Cómo en esos lugares tan inhóspitos hay vida. Cómo en esos lugares se asentaron civilizaciones. Dios los puso ahí. Y ahí uno ve la maravillosa gloria de Dios. David, por su labor de pastor, ¿se acuerda? Que él cuando era joven era pastor de ovejas. Él veía hermosos parajes y contemplaba cómo Dios había creado toda la perfección. Aquí mismo en el Salmo 18 vamos a leer versículos 7 al 15. David comienza a hablar acerca de la tierra, de la naturaleza. David conocía la naturaleza, obvio, porque pasó parte de su juventud, pasó mucha parte de su niñez, podríamos decir, en medio del desierto, en medio de los campos, por su labor. Y veamos lo que dice el Salmo 18, 7 al 15, dice: Entonces la tierra se estremeció y tembló, se sacudieron los cimientos de las montañas, temblaron a causa de su enojo. De su nariz salía humo a raudales, de su boca saltaban violentas llamas de fuego, carbones encendidos se disparaban de él. Abrió los cielos y descendió. Había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies. Voló montando sobre un poderoso ser angelical, remontándose sobre las alas del viento. Se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con oscuras nubes de lluvia. Nubes densas taparon el brillo a su alrededor e hicieron llover granizo y carbones encendidos. El Señor retumbó desde el cielo y la voz del Altísimo resonó en medio del granizo y de los carbones encendidos. Disparó sus flechas y dispersó a sus enemigos. Destelló su relámpago y quedaron muy confundidos. Luego a tu orden, oh Señor, a la ráfaga de tu aliento, pudo verse el fondo del mar y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto. Aquí, esta es una muestra del poder de nuestro Dios. Quizás David se lo imaginó, quizás David lo vio, tuvo un sueño. Cómo Dios, cuando él dijo, Señor, ayúdame, Saúl,
y él vio como el poderoso Dios se levantó desde su trono, tembló la tierra, dice, se estremecieron los cimientos, dice que del aliento del Señor salía fuego, de su boca salía fuego. Y esto es poderoso, porque dice que Dios venía envuelto en un manto de oscuridad, o sea, nadie común y corriente puede ver a Dios, simplemente mirarlo y decir, ahí está Dios. Porque la gloria de Dios es que nadie lo puede ver si no es santo, si el Señor no le ha agradado. Y acá dice que Él resonó y dice que a su aliento, a su orden, salió una ráfaga de viento que hizo que el mar se dispersara y se vio el fondo del mar. Hasta el día de hoy no se conoce cuál es el fondo del mar, hasta dónde llega. ¿Por qué? La presión es tal y la oscuridad es tal que no se puede llegar y los aparatos comienzan a fallar. A lo más se ha llegado a un lugar donde no sé cuántos miles de metros es hacia el fondo, pero los animales o los peces que hay son transparentes. Debido a la nula luz que puede llegar ahí. Y dice aquí David que Dios sopló y llegó hasta el fondo. Se vio hasta lo más seco, hasta lo más profundo del océano. David describe el poder de Dios para dirigirse en defensa de sus hijos. Así se levanta Dios en favor de sus hijos. Yo creo que Saúl sale volando así de la primera. No es nada, hermano. Perdón. Por eso, hermanos, cuando usted está en una dificultad, está en un problema, está en una situación que no sabe qué hacer y usted ve cómo lo poderoso que es nuestro Dios, te dice, este problema no es nada. No es nada en comparación a mi Dios que me ayuda, que me protege. Si usted y yo, hermanos, viéramos lo que pudo haber visto David, creo que usted y yo quedaríamos helados de miedo. Quedaríamos paralizados. Yo creo que correríamos a escondernos primeramente para no morir al paso quizás de dejar que Dios pase, porque si no vamos a morir. Y realmente es impresionante todo lo que relata David en este salmo. En definitiva, David se toma de todo lo que vio cuando él cuidaba las ovejas de su padre. Y en este caso él huyó de Saúl entre las colinas y donde lo llevara a las batallas que él ganaba, él le daba la gloria a Dios con lo que él estaba viviendo. Y la creación le da la gloria a Dios. ¿Y nosotros cómo le damos gloria a Dios? En todo momento debemos glorificar a nuestro Dios. A pesar del mal momento debemos darle gloria a nuestro Dios. Y eso indica que nuestro corazón está en su voluntad. Quisiera que pudiéramos leer 1 Corintios 15:57. 1 Corintios 15:57. Es casi el último versículo. 1 Corintios 15:57 dice, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios tenemos victoria, tenemos triunfo sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es una maravillosa revelación, un maravilloso privilegio de tener a Jesús en nuestro corazón. Y hermano, hace un tiempo atrás, unos años atrás, por la carrera que yo estudié, tenía que dar el examen de grado y tuve que hacerlo en fe. Justamente un abogado me preparó, me ayudó a poder interrogarme, y este abogado es un joven también, cristiano, y fue una bendición para mí, y él incluso me dijo, ¿podrías posponer tu examen para que estés más preparado aún? Yo le dije, no, lo voy a dar, porque ya estoy listo. Entonces, ya las 2 últimas semanas era terrible la presión. No me podía concentrar cuando trataba de estudiar y parecía que no sabía nada. Es como lo mismo cuando uno va a dar un examen, uno dice, no sé nada. Pero al hacerlo ahí uno se acuerda de la materia, eso es normal. Yo decía, en estas 2 semanas realmente no voy a poder estudiar nada, ni tampoco alcanzo. Y sabe, hermano, yo di mi examen de grado en fe y yo me sentía muy mal ese día en la mañana. Estaba muy angustiado.
Recuerdo que mi mamá me cortó el pelo justo ese día y ella me decía que me calmara, que estuviera tranquilo, que el Señor era bueno. Y yo justamente unos días antes había hecho una simulación. Es un examen que es muy similar al que me iban a hacer, el cual aprobé muy bien. Y aún así yo me sentía inseguro, aún así yo decía, no, me va a ver mal. Y hermano, justamente mi esposa, en esa época mi novia, mi esposa buscó en internet métodos para aliviar el nerviosismo o la presión, como respirar hondo, ejercicio de respiración, tomar algunas hierbitas que calman un poco la ansiedad, hacer deporte, etcétera. Incluso recordé una vez que un profesor nos dijo que pensáramos en algo bonito, en una playa, en un lugar paradisíaco, descansando con una persona que a uno le guste. Entonces, traté de hacer esas cosas ese día en la mañana, pero cuando pasaba el relajo, un rato, inmediatamente volvía a la atención y volvía a recordar lo que tenía que hacer. Nuevamente volvía al fuerte dolor de estómago, que no me dejaba comer, y eso era ya demasiado. O sea, yo no, sea lo que esté pasando, yo como igual, pero en ese momento, hermano, no podía comer, era mucho. Finalmente llegó el momento en que me tenía que ir a preparar para irme y me sentía tan mal que recuerdo que mi padre me dijo, el pastor, yo te voy a dejar. Yo le dije, ya mejor porque me siento como en el aire, así realmente no sé si podría tomar la micro o el metro. Y llegó el momento, me fui a duchar y ¿sabes lo que hice en la ducha? Comencé a cantar las alabanzas al Señor. Empecé a dedicarle y mis palabras y le di gloria al Señor y sabe que el miedo se fue de inmediato. Trajo una paz y era como si yo fuera a una clase normal. Y todo ese miedo se fue, se esfumó. ¿Por qué se esfumó ese miedo? Porque la presencia de Dios llegó a ese momento. Hermano, cuando usted se sienta solo, cuando usted se sienta enfermo, cuando usted se sienta atribulado, alabe al Señor y va a ver cómo Dios va a inundar ahí la presencia, su vida. Así es. Aun cuando, hermano, me tocó dar el examen, obviamente estaba nervioso, pero la verdad es que no estaba angustiado. Simplemente estaba nervioso. Y el Señor ese día me dio la victoria y pude aprobar, gracias al Señor, mi examen, aún con profesores implacables, que ellos habían recién reprobado a mis dos compañeros anteriores. Yo era el tercero y último, y fue el único que pasé ese día, y fue todo para la gloria de Dios. Y le confieso, hermano, que fue un examen difícil, todavía me acuerdo. De hecho, sueño todavía, es fuerte, todavía sueño, a veces que lo estoy dando de nuevo. Ese día estuvieron más exigentes que nunca y los profesores que por sorteo me tocaron eran uno de los más exigentes. Pero hermano, para el Señor no hay nada imposible. Y cuando algunos compañeros vieron quién eran esos profesores, dijeron, no, sonaste, no vas a pasar. Y ahí yo lo único que pensaba, son simples seres humanos. Sí, Señor. El Señor tiene todo bajo su control. Y en un momento me equivoqué, hermano, respondí mal y solamente la misericordia de Dios les tocó los corazones y me dieron otra oportunidad y pude pasar. Porque eso ya dependía de ellos. Y hermano, toda la gloria sea para el Señor. Por eso, tome el ejemplo de David y veamos la bondad de Dios en todo momento, en todo lugar, no dejando de ser agradecidos con nuestro Dios. Cada día, gracias Señor por la vida, gracias porque tú eres poderoso, tú eres grande. ¿Por qué? Porque primero a Dios le agrada. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces Dios se sintió agradado por la actitud de David. Segundo, debemos mostrar un carácter agradecido como lo tuvo David. Y finalmente, es lo mejor que podemos hacer, buscar al Señor. Lejos lo mejor. Y está bien, puede ser que usted haga alguna técnica de relajación, pero eso es momentáneo. Sí. Lo que permanecerá es buscar al Señor y su presencia en nuestras vidas. Sí, Señor. Hermanos, les quiero invitar a que podamos orar para que el Señor bendiga esta palabra. Bendito Señor, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos en esta noche.
Gracias por abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, porque tú tocas toda nuestra vida. David tuvo que en algún momento huir solo, tuvo que salir con la ropa con la que tenía puesta solamente, ni siquiera podía tener un arma para defenderse. Tú lo guiaste a tu templo para que el sacerdote le diera provisiones y una espada, pero en tu mano, Dios, Él estuvo siempre y siempre confió en ti. En toda la vida de este gran hombre tuyo podemos ver maravillosas lecciones y enseñanzas que hasta el día de hoy nos sirven para aprender, nos sirven para crecer. Gracias por este hombre conforme al corazón de Dios, que aunque cometió pecados, aunque se equivocó muchas veces, al igual que nosotros, tú lo perdonaste. Así también, Dios, tú nos perdonas cuando nos equivocamos. Mi Dios, que cuando estemos en angustia te clamemos, cuando estemos en dificultad, al primero que busquemos sea a ti. Señor, ayúdanos, ayuda a tu iglesia, ayuda a tus hijos, que permanezca, Dios, en nuestro deseo buscarte cada día. Dios, queremos agradecerte por todo lo que tenemos. Hoy, gracias por las bendiciones. Gracias, Dios, porque sabemos que a ti te agrada que te busquemos. Bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, levanta el ánimo de aquellos que están abatidos, que están en dificultades. Eres tú el Dios más maravilloso, que cada uno te busque y encuentre la paz, el consuelo que solamente encontramos en ti. Y no hay nada mejor que experimentarlo de forma personal a un Dios maravilloso que nos ayuda y nos bendice. Gracias, Señor, gracias por este día, gracias por esta semana. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, le damos gracias al Señor por esta palabra y también les quiero dejar invitados para las próximas reuniones. El día de mañana, desde las 15:30 horas, las damas se están reuniendo de forma presencial en el templo. Están invitadas todas las damas. Así también el día jueves a las 20 horas tenemos nuestra reunión general, una transmisión vía nuestra página de Facebook. Y también el día viernes tenemos nuestra reunión de jóvenes invitados a las 7 de la tarde en nuestro templo de forma presencial. Y tenemos el día domingo en la mañana, en la tarde a las 19 horas, a las 7 de la tarde tenemos nuestra reunión general, también de forma virtual para que nos esté acompañando. Así que hermanos, los dejamos invitados y que el Señor les bendiga mucho.